Martes 8 de agosto. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas a orar. Llegada la noche, estaba él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús se fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no tengan miedo, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente le tendió la mano Jesús, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas reconocieron los habitantes de aquel lugar a Jesús, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este Evangelio que hoy nos presenta San Mateo, vemos que Jesús camina sobre el agua. Jesús camina sobre el agua. Vemos que Jesús, después de la multiplicación de los panes, les da la indicación, la orden a sus discípulos que suban a la barca y que se dirigieran a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la gente. Y nos dice cómo Jesús, después de todo su trabajo que hizo, estar con tanta gente, nos dice que subió al monte a orar a solas. Se fue al monte a orar. Él acostumbraba a hacer oración. Pues mientras, en lo que despedía a la gente y después que subió a orar, pues ya la barca ya iba muy lejos de la costa. Pero nos dice que las olas sacudían la barca, y porque el viento era contrario. Y Jesús fue hacia ellos en la madrugada, caminando sobre el agua. Al ver cómo venía Jesús, ellos se espantaron, pues no sabían que era Jesús, pensaban que era un fantasma. Pero Jesús les dice, ¿verdad? Tranquilícense, no tengan miedo, soy yo. Hermanos, muchas veces Jesús se hace presente así en nuestra vida, a través de acontecimientos que no entendemos, ¿verdad? A través, qué sé yo, de una enfermedad, de problemas, de dificultades. Me decía por ahí una persona, dice, nosotros, nuestra familia, nuestros hermanos estábamos muy divididos, pero se enfermó nuestro papá y gracias a la enfermedad de mi papá, pues los hermanos nos unimos. Los hermanos que estábamos muy alejados de Dios nos acercamos a Dios. Y pues todo esto vemos que fue gracias a la enfermedad de mi papá. Así es, hermanos. Dios se hace aparecido, ¿verdad? Como un fantasma. Dios se aparece así ante dificultades.
ante acontecimientos que humanamente pues son desgracias, pero para los que aman a Dios todo sucede para bien. Y vemos también a Pedro que le dice a Jesús: Señor, si eres tú, mándame que yo camine sobre el agua también. Jesús le dijo: pues ven conmigo. Pedro bajó de la barca y al comenzar a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró gran miedo y comenzó a hundirse. Señor, sálvame. Y vemos como que Jesús le dice, ¿verdad? Lo reprende. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando nuestra fe viene a menos, nos hundimos. Recuerdo una persona me decía, un señor joven me decía que él tenía una esposa muy guapa, muy inteligente, que tenían pues 3 hijos, pero que su esposa, siendo muy joven, de un aneurisma que tenía en la cabeza, pues murió de un día para otro. Y él decía literal, gracias a que tuve de qué agarrarme, no me hundí en el mar de la depresión. Gracias a que tuve de qué agarrarme, gracias a que tenía fe, no me hundí en el mar de la depresión. Así que, hermanos, tener de qué agarrarnos, porque si no tenemos de qué agarrarnos, pues nos hundimos. Cuentan de una persona que decía, esta persona que era atea y tuvo que hacer un viaje de Nueva York hacia Londres, y él decía que era ateo, y yendo en el camino pues los agarró una tormenta que, a pesar de que el barco era muy grande, pues parecía un palillo de dientes en la inmensidad del mar, parece que se hundía, y esta persona, ante el temor de hundirse, pues se hincó y empezó a rezar, ¿verdad? Hay gente que lo conocía, le decía, oiga, mi amigo, pero no que usted era ateo, ¿y ahora por qué está rezando? Dice, bueno, yo soy ateo en tierra firme, pero en las tempestades soy creyente. Pues sí, ¿verdad? En tierra firme, ¿como para qué queremos la fe? Nos estorba Dios. Cuando estamos en tierra firme, que tenemos trabajo, que tenemos salud, que tenemos pues cosas que nos dan seguridad, pero cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos la salud, cuando perdemos nuestras seguridades, humanamente hablando, si no tenemos fe, si no tenemos de qué agarrarnos, si no tenemos a Dios, pues nos hundimos. Entonces, hermanos, así que a tener fe, porque entre más grande sea nuestra fe, nos vamos a mantener a flote. Pero si la fe viene a menos, nos hundimos. Pues pidámosle al Señor la fe que nos falta. Señor, creemos en ti, pero danos la fe que nos falta. Les deseo que tengan un feliz día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.